Los reinos mortales se encuentran en un constante estado de cambio. Mientras las ciudades se construyen, quedan arrasadas o se conquistan, mientras los ejércitos derraman sangre en los campos de batalla y los dioses ejercen su poder, incluso cuando los propios reinos se doblegan bajo el asalto del caos. Todo está en peligro y propenso al cambio. Esto nunca ha sido más cierto que con el advenimiento del tiempo de la bestia, un periodo de la historia de los reinos mortales en el que han surgido nuevos dioses y los viejos poderes han sido sacudidos hasta sus raíces. La era de la bestia o tiempo de la bestia permite tanto a los jugadores como a los directores de juego o Game Master participar en esta nueva época, avanzando la línea temporal de sus campañas desde las guerras de almas hasta después del necroseísmo. Este avance en la línea temporal es opcional, pero incluso las campañas existentes encontrarán una gran cantidad de recursos como nuevos arquetipos, enemigos y mucho más. Este libro es perfecto para iniciar un nuevo grupo en tus aventuras, avanzar en una campaña a través de los acontecimientos de los reinos quebrados, o simplemente para añadir nuevos elementos a tus partidas de rol de Warhammer Age of Sigmar Soulbound. El tiempo de la bestia es un libro de ambientación para la línea temporal actualizada de Age of Sigmar, que sigue los acontecimientos del trasfondo del Wargame o juego de guerra de Warhammer Age of Sigmar. Contiene información sobre eventos y muchos elementos relevantes, incluyendo la región de Tondia de Gur en el Reino de las Bestias y a los taimados Orruk Mandamaloth. Además, se incluyen nuevas opciones para el jugador que ponen de relieve estos cambios, entre las que se incluyen los forjados en la tormenta con armadura atronadora, los agentes de élite escarnacidas de Morathi e incluso a los poderosos draconitas que acaban de regresar a los reinos mortales. Toda esta información actualiza la historia al siguiente capítulo de Age of Sigmar, donde termina la guerra de almas que empezó con el necroseísmo para continuar con el tiempo de la bestia y el auge de la destrucción. Concretamente, se centra en la tercera edición del Wargame. Los tiempos previos al tiempo de la bestia, el final de las guerras de almas, fueron un periodo de gran agitación y confusión. El equilibrio de poder entre los dioses cambió, el imperio de la muerte de Nagash se debilitó, mientras que las fuerzas de la destrucción, que en su día fueron lideradas por Gorka Morka, ganaron fuerza bajo el nuevo señor de la guerra. Ante las cambiantes amenazas, las fuerzas del orden se han unido y han comenzado un contraataque para recuperar territorio en todos los reinos con nuevas cruzadas portamaneceres. Mientras tanto, los poderes del caos siguen siendo una amenaza para todos en los reinos mortales. Morathi, la alta oráculo de Kaine, consumió fragmentos de poder del antiguo panteón elfo del mundo que fue, retenidos en el vientre de Slanesh, en la culminación de un complot que duró siglos. Convertida en una diosa con un poder a la altura de sus ambiciones, se ha autoproclamado Morathi Kaine, el avatar renacido del dios de la guerra, y se ha movilizado para asegurarse una base de poder más allá de Ulgu. Aunque ha conseguido lo que buscaba desde hace tiempo, las consecuencias de los riesgos de Morathi Kaine aún no se han calculado del todo, y el templo de Kaine se ve acosado por las luchas tras sus acciones. Algunos en las ciudades libres han pedido el exilio de todas las kainitas tras sus conquistas, mientras que algunos miembros de las hijas de Kaine comenzaron a cuestionarse en secreto si esta nueva diosa es realmente quien dice ser. Mientras Morathi se alzaba durante reinos quebrados, Nagash sufrió una serie de derrotas. Entró en conflicto con el dios mago Teclis, enfrentando a sus legiones reunidas contra la ardiente luz de los Luminet. Aunque el coste para las naciones elfas fue grande, el asalto de Nagash fue rechazado, obligándole a retirarse. Incluso la marea de energías mortíferas del necroseísmo a través de los reinos fue deshecha. Los hechizos permanentes y las noctánimas siguen siendo una amenaza, pero las compuertas que les daban poder se cerraron, aunque, como siempre, el inmortal Nagash resistió, planeando ahora su próximo movimiento en Seís. Todos estos acontecimientos
fueron observados desde las sombras por fuerzas malévolas, incluso mientras se movían para alterar los resultados a su favor. El demonio Belacor vio el final de las guerras de almas como el momento de hacer su jugada y destruir la red de portales del reino. En el proceso, gran parte de Chamon quedó devastada y la ciudad libre de Vindicarum estuvo a punto de ser destruida, pero sus esfuerzos se vieron frustrados en última instancia por el noble sacrificio de los forjados y la intervención de un antiguo poder. Sin embargo, los forjados que murieron para proteger Vindicarum no pudieron regresar a Azyr después de que las maquinaciones del primer príncipe envenenaran los cielos de Chamon. Esta torsión de los cielos se extendió a otros reinos, y la naturaleza eterna de las almas de los forjados dejó de ser una certeza. En medio de la muerte y la miseria del conflicto, la diosa Alariel trató de despertar de nuevo a los reinos con un rito de la vida, curando los males del necroseísmo y aliviando el padecimiento por la influencia caótica. Su vasto hechizo tuvo consecuencias imprevistas cuando rompió la prisión montaña donde se encontraba el antiguo dios Kragnos, liberándolo para que vagara por los reinos. Se abrió camino a través de Gur antes de hacerse con el control de un vasto war reunido por el caudillo Orruk Gordrak, asaltando entonces la ciudad de Excelsis. La ciudad libre solo sobrevivió a la furia de Kragnos gracias a la intervención de dos improbables aliados, el Serafón Slan, Lord Croak, y la mismísima Moraz-y-Khaine. Al final de todos estos acontecimientos, surgió un tenue nuevo status quo sobre los reinos. El dios ausente Grumni emergió una vez más de las brumas de la historia y comenzó a defender Vindicarum y Excelsis. Gracias a sus esfuerzos, muchos forjados en la tormenta se equiparon con la armadura atronadora, capaz de atravesar el miasma de los cielos malditos. Una vez recuperada la esperanza, las ciudades libres se unieron en las cruzadas portamaneceres para recuperar las tierras perdidas a manos de sus enemigos desde la era de los mitos. Aunque la esperanza ha vuelto, nuevas y viejas amenazas buscan derrocar de nuevo a las fuerzas del orden. La antigua reina Morathi ha actuado como profeta del dios de la guerra para promover sus propios planes, entre los que destaca su ambición de alcanzar la divinidad. Desde los albores de la era de los mitos, ha mirado con celos a los demás miembros del panteón del orden, especialmente a su hijo Malerion. El control que ejerce sobre las hijas de Kaine y la propagación del culto cainita ha estado al servicio de la obtención de poder, influencia e información que algún día podrían conducirla a su objetivo. Cuando sus agentes de élite, los Acechasombras, le informaron de que Archaon el Elegido estaba extrayendo grandes reservas de Varanita, la piedra de reino corrupta de 8 partes, vio una oportunidad. El poder bruto y retorcido de la Varanita no tenía igual, capaz de derribar campeones, derretir ciudadelas y corromper a los incorruptibles. Con los preparativos arcanos adecuados, serviría de catalizador para un ritual que llevaba milenios gestándose. Todo lo que tenía que hacer era reclamarlo bajo la atenta mirada del Rey de Tres Ojos. Un movimiento tan osado no era adecuado para la red de espías de Morathi, y los ejércitos cainitas que ella comandaba no podían atacar solos en 8 partes. Necesitarían acceso a uno de los 8 portales del reino que conducen allí, y aliados fiables que pudieran soportar la ira de las fuerzas del subreino maléfico. Afortunadamente, Morathi sabía que Sigmar no podía permitirse el lujo de quedarse de brazos cruzados mientras Archaon reunía un gran suministro de una sustancia tan potente, capaz de traspasar las barreras del portal de 8 partes a Azyr. Se dirigió al dios rey para advertirle del plan de Archaon de reunir y utilizar la Varanita, proponiendo una alianza para detener la operación. Sigmar no confiaba en sus motivos, pero, como era de prever, no pudo ignorar la amenaza, viéndose obligado a confiar en el odio de la alta oráculo hacia el caos como salvaguarda contra la traición. Morathi también trató de manipular a la diosa de la vida, Alariel, recurriendo a sus antiguas simpatías por el pueblo Alfo para persuadir a la Reina Eterna de que abriera el portal Génesis en Girán
y ayudara a guiar a la fuerza conjunta de guerreros cainitas y forjados. Alariel no comprometió a ninguno de sus hijos en el arriesgado plan, pero accedió a la petición de Morathi y utilizó las aguas que una vez sellaron el portal para arrastrar a los defensores juramentados al caos del otro lado. Aprovechando este repentino cambio, la hueste conjunta se adentró en 8 partes y se dirigió a las minas donde colosales gusanos perforadores estaban sorbiendo la piedra profana del reino. Durante el asalto, Morathi utilizó su magia de Ulgu para crear la apariencia de que destruía el suministro de Varanita, mientras las cainitas mataban a los titánicos gusanos y causaban estragos en las minas. En realidad, la Varanita se vertía en los enormes calderos que su hueste había traído para este fin, cada uno de los cuales estaba vinculado mágicamente al caldero madre de Morathi, el Matkoir de Ajnar. A medida que avanzaba la batalla, el caldero de Morathi comenzó a llenarse y los preparativos para su rito de ascensión alcanzaron un ritmo frenético. Una vez que los calderos cainitas se hubieron bebido hasta la última gota de Varanita, se cumplió el propósito de distracción de los forjados en la tormenta. La única forjada que vio a través de las ilusiones tejidas por Morathi fue asesinada con un cuchillo maldito que aprisionó su alma para evitar que advirtiera a Sigmar en Azir. Los forjados que quedaban custodiando las minas fueron abandonados, dejados a su suerte, mientras las fuerzas del elegido se acercaban para aniquilar a los intrusos. Las huestes del caos transportaron retorcidos altares de Varanita que deformaron los cielos sobre el campo de batalla, bloqueando el regreso de las almas de los forjados en la tormenta al reino de los cielos. La trampa se estrechó alrededor de los forjados, pero no se rindieron a la desesperación. En su lugar, una vanguardia de sus fuerzas abrió paso a través de la hueste caída, con la esperanza de devolver al menos a alguno de los suyos a Azir. Cuando cayó el primer altar, el cielo sobre 8 partes se restauró momentáneamente. El Lord Inquisidor, Benbrecht, sacrificó su vida para servir como mensajero, surgiendo su alma hacia el cielo en un rayo. Mientras todo esto ocurría, los agentes de Morathi estaban asegurando otro elemento esencial de su plan. Para que su ritual tuviera éxito, necesitaba un potente artefacto de Teclis, la linterna ocariana. Su luz no había brillado desde la era de los mitos, pero había sido llevada por los Citai, antiguos primogénitos de los profundos Idonet. Las sombras en las que escondieron el farol de su padre estaban conectadas con Ulgu, como todos los lugares sombríos de los reinos, y por tanto eran vulnerables a los acechasombras que servían a la alta oráculo. Robaron la linterna, pero alertaron a los Idonet de sus acciones. Los profundos llevaban mucho tiempo temiendo la capacidad de la linterna ocariana para rastrear los mares en busca de sus ciudades ocultas, y vieron este robo como una amenaza que no podía quedar sin respuesta. Los líderes de los enclaves profundos Idonet celebraron una gran asamblea, y allí resolvieron recuperar la linterna por todos los medios necesarios. Los últimos preparativos de Morathi no tuvieron lugar en su fortaleza, sino en los campos de batalla de los reinos mortales. Se capturaron campeones de Corne, Fench y Nurgle para transportarlos a las ciudadelas cainitas del Reino de las Sombras. Someter a enemigos tan poderosos era costoso en vidas y lleno de riesgos, pero las leales hijas de Kaine actuaron sin dudarlo. Pronto llegaron los prisioneros para preparar el gran ritual. Sin embargo, ni siquiera las maquinaciones más astutas de Morathi pudieron pasar desapercibidas por completo, y los siervos del Príncipe Oscuro empezaron a volver sus ojos hacia la ciudad de Ajnar, cubierta de sombras. Cuando Morathi comenzó el rito que podría hacer realidad sus esperanzas, no descuidó las defensas de su fortaleza. Sabiendo que sus enemigos podrían tomar represalias por sus traiciones o verse atraídos por el poder que ella ejercía, contrató mercenarios de la taimada ciudad libre de Misttown, prometiéndole riquezas de sus vastas arcas a cambio de su protección en los mares. Las cainitas ya habían hecho causa común antes con las fuerzas de Misttown, ya fueran codiciosos del gremio libre o despiadados corsarios flagelo. De hecho,
Tales fueron las recompensas prometidas del tesoro de Agnar, que una de las fortalezas marítimas más temidas acudió en su defensa, el Arca Negra Agonizador. Morathi no escatimó esfuerzos para asegurar el lugar de su ritual, consciente de que, mientras durase, sería más vulnerable de lo que había sido desde la Era del Caos. Sus preparativos fueron providenciales, ya que los profundos Idoneth asaltaron su ciudadela oculta mientras buscaban la linterna ocariana, y una vasta hueste reunida desde todos los enclaves llegó desde el mar para asaltarla. Liderada por el supremo rey Volturnos, el último de los Citai, la hueste cruzó la bahía de Aganal hasta las costas bajo el mismo Agnar. Ninguno de los presentes pudo oponerse a la espada de Volturnos, pues ni siquiera el más poderoso de los siervos de Morathi era igual a él. Sus fuerzas eran astutas y decididas, y el supremo rey fue ganando terreno lentamente. Demasiado lentamente, pues llegó una flota al servicio del dios oscuro Eslanés, atraída por el plan de Morathi. Esta nueva fuerza atravesó las defensas comandadas desde el Agonizador y se dirigió a las playas donde los profundos Idoneth y los Cainitas estaban en combate. Este nuevo asalto llevó a los corsarios de Misttown a reconsiderar la situación y, considerando que su contrato se había cumplido con creces, se dirigieron a mar abierto y dejaron a sus antiguos aliados en medio de la refriega en la costa. Incluso en su ausencia, Volturnos se encontró con que sus fuerzas estaban en apuros, atrapados entre los atacantes Slanesi y los defensores Cainitas, salvados quizá únicamente por la animadversión que se profesaban sus dos enemigos. Se comprometió a seguir una estrategia audaz para asegurar el premio robado que buscaba su pueblo, sabiendo que un avance cauteloso no le reportaría ni la victoria ni la supervivencia. Los defensores de Nautilar y Morfan se mantuvieron en retaguardia, mientras que los jinetes aquelianos más adeptos de Ionraj y Fuezan avanzaban hacia la propia Morathi. Mientras se libraba esta batalla desesperada, Morathi y sus sirvientes trabajaban. Se consumieron extraños reactivos en potentes hechizos para templar la varanita robada y hacerla segura para lo que estaba por venir. Las hijas que no participaban en la batalla rezaban oraciones de exultación a Kaine y su alto oráculo, aprovechando su fervor para dar un peso místico al ritual en curso. No solo en Agnar, sino en lugares rituales de todo Ulgu, la reina Saga sacrificaban a los campeones del caos encarcelados. Su icor corrupto fluía hacia los calderos de sangre conectados con el Madkoir, y desde allí, a través de los pliegues de la realidad que unían el reino de las sombras con Ulhis, donde yacía prisionero Slanés. A través de este vínculo arcano que establecían los sacrificios, el caldero madre se convirtió en un conducto que unía los salones de Agnar con el mismísimo vientre de Slanés. Cuando el ritual alcanzó su crescendo, Morathi realizó su movimiento más audaz. Tomando el corazón de hierro de Kaine y la linterna ocariana robada, descendió al Madkoir y a través de él a la garganta de la que una vez había escapado en los albores de los reinos mortales. Con la luz de la creación de Teclis para guiarla y el poder del corazón de hierro para sostenerla, estaba en parte protegida de la malicia del dios encarcelado, pero fue su espíritu endurecido, forjado en tormentos desconocidos por cualquier otro ser vivo, lo que realmente le permitió soportar su viaje. En las monstruosas profundidades del apresado dios del caos, Morathi buscó las centelleantes chispas de los antiguos reyes elfos del mundo que fue, en cuyos espíritus perduraba un rastro de divinidad. Empuñando la linterna de sus vástagos más brillantes, encontró a cada uno de estos reyes espíritus y los consumió uno a uno. Aunque su poder aumentaba con cada nueva llama devorada, de repente su plan se encontró al borde del precipicio. El último y más potente de los espíritus era el único ser al que Morathi había amado de verdad, y los antiguos recuerdos de su estima le costaron un momento de vacilación. En ese momento, la ira y la desesperación de este rey se manifestaron como una espada terrible y llameante que golpeó y cercenó la forma de Morathi. Tal fue la fuerza del golpe que hasta Slanés lo sintió, y mientras el dios oscuro se convulsionaba en agonía, Morathi,
huyó de las profundidades de la prisión. A su espalda había una entidad dual de la que no tenía conocimiento, pero que ella misma había creado con sus imprudentes acciones. Justo antes de que emergiera en el reino de las sombras, el supremo rey Volturnos llegó al corazón de Agnar con su vanguardia. Con la espada ardiente que portaba, se abrió paso entre los cainitas que supervisaban el ritual y golpeó al propio Matcoir. Su golpe destrozó el sombrío acero del antiguo artefacto e hizo brotar un torrente de varanita como la sangre de una terrible herida. Sin embargo, esto no fue lo único que surgió del destrozado caldero madre. Agnar se vio sacudido por una enorme explosión, mientras un curuscante pilar de luz hechicera surgía de entre los escombros. A la vista de sus centelleantes colores, las fuerzas slanes que asaltaban las costas se retiraron inmediatamente para hacerse a la mar, atenazadas por la necesidad de perseguir la extraña luz. Dentro de las salas asediadas, una niebla sombría ocultaba una enorme forma serpentina que se deslizaba desde los restos del ritual. Morathi escapó de Urgis no como la elfa mortal que una vez fue, sino como espíritu divino y la figura de una verdadera diosa, aunque dividida en dos formas por la espada de su antiguo amor. Su aparente aspecto no es más que una de sus facetas, la otra es la forma monstruosa, retorcida y sinuosa de su verdadero yo. Aunque tenga dos formas, su destreza no ha disminuido, y con el poder recién adquirido, podría deshacerse fácilmente de los intrusos Idoneth. Al detener el asalto y asegurar su dominio, Morathi declaró que su ritual la había fusionado con los restos derretidos del dios de las manos sangrientas, otorgándole su naturaleza y autoridad divinas. Sin embargo, en su sorprendente primer acto como Morathi Kaine, no solo ordenó clemencia por el ataque contra su reino, sino que hizo una ofrenda de paz al propio Volturnos. La linterna ocariana quedó atenuada por sus actos, aunque no destruida, y la ofreció a los Idoneth una vez más. Mientras pronunciaba melosas palabras de parentesco entre los marginados Idoneth y los desconfiados cainitas, ofreció las almas que había arrebatado de las garras de Slanes y consumió los espíritus de los demás Zidai, cuyo trauma precoz y estrecha conexión con Slanes los había condenado a regresar siglos atrás. Prometiendo una alianza que podría dar frutos incluso más allá de estos dones, calmó la ira del Supremo Rey y le convenció de que las mejores oportunidades para su pueblo residían en la diplomacia. Aunque los esfuerzos de Morathi se centraron en Ulgu, sus acciones tuvieron repercusiones mucho más allá del Reino de las Sombras. Bajo la apariencia de una oscura figura conocida como la Soberana, ordenó a los bajos fondos de Guardayunque que iniciaran un sangriento trabajo para allanar el camino hacia el poder. Sus demandas fueron defendidas por el Anillo Escama Negra, un mortífero sindicato criminal que durante mucho tiempo había sido un rumor en la brumosa Ciudad Libre. Aunque se sentían incómodos con una acción tan audaz, ninguno de los miembros de la secta se atrevió a oponerse a la voluntad de su líder. Por toda la ciudad, las figuras que se oponían al control de Morathi aparecían muertas o desaparecían por completo. Con un trabajo tan ominoso en marcha, ni siquiera el Anillo Escama Negra pudo eludir del todo la atención de los agentes de Sigmar, y el Lord Inquisidor Benbrecht, recién reforjado tras su batalla en 8 partes, fue asignado para erradicar la corrupción de Guardayunque. Aunque anhelaba reunirse con sus antiguos camaradas, el deber le obligaba a investigar esta nueva preocupación del dios rey. A su llegada a Guardayunque, fue testigo de la captura e interrogatorio de innumerables criminales y presuntos agentes de la corrupción. Algunos de ellos eran delincuentes menores, rápidamente sentenciados y enviados a prisión. Otros confesaron bajo la luz del báculo de abjuración todo tipo de crímenes, desde banales hasta horribles. Lo más preocupante de todo eran aquellos entre los que se encontraban muchas figuras de alto rango dentro de los salones de Guardayunque, que mostraban signos de manipulación y dominación mental. Los intentos de limpiar sus mentes vieron cómo las salvaguardas mágicas contra la revelación convertían su sangre en ácido mientras hablaban. Sin embargo, en sus últimos momentos,
unos pocos aguantaron lo suficiente para hablar del anillo escama negra. Mientras el Lord Inquisidor luchaba por desenmascarar al anillo, se vio interrumpido por la llegada de nada menos que la mismísima Morathi. Aunque afirmaba que había venido a ayudar a Guardayunque en sus problemas, Bembrecht la recibió con desconfianza, pues recordaba bien cómo ella abandonó a su ejército en 8 partes, pero no podía rechazar fácilmente su ayuda sin provocar un incidente diplomático. Mientras Morathi y su séquito se instalaban en la ciudad, el investigador forjado trató de volver a su trabajo, solo para verse confundido una vez más por los acontecimientos de la ciudad. Esta vez, una extraña niebla se elevaba desde el puerto, haciendo que incluso las perpetuas nubes oscuras sobre la ciudad parecieran claras y acogedoras. Temiendo que las nieblas fueran el preludio de una invasión, el Lord Inquisidor trabajó con los líderes de los forjados en el Nexo Negro, la fortaleza de Guardayunque que alberga los portales del reino, para prepararse para un posible ataque. Sin embargo, cuando se produjo el golpe, nadie previó su origen. La primera sangre derramada en la niebla de Guardayunque no procedía de invasores extranjeros, ni siquiera de la traición de los cainitas, sino de los propios aliados a elfos de Guardayunque. Los corsarios Flagelo se unieron a los caballeros de la Orden Serpentis y a las huestes esclavizadas mentalmente por los aquelarres tenebrosos para enfrentarse a las tropas del Gremio Libre y del Fundehierro, junto a las que antes habían luchado. A medida que el pánico se extendía por la ciudad ante esta insurrección, los forjados se retiraron a sus cuarteles generales en la Sala de los Intrépidos y el Nexo Negro, hasta que pudieran determinar con mayor claridad las amenazas y separar a los perpetradores de las víctimas. Intentaron contraatacar para reunir a los defensores de la ciudad, pero ya era demasiado tarde. El séquito de Morathi se había unido a los traidores a elfos, junto a una hueste cainita mayor. Las fuerzas de Morathi utilizaron toxinas paralizantes para capturar vivos a los forjados, negándoles incluso la esperanza de avisar a Azir. Los forjados y los ingenieros Duardin se adentraron bajo la ciudad, con la esperanza de alcanzar el fuerte mecanizado Viejo Morrolumbre, en un intento desesperado por cambiar las tornas. Cuando cobró vida y empezó a disparar sus cañones contra los invasores, por un momento pareció que Guardayunque podría salvarse. Todo fue en vano. La forma serpentina de la Reina de las Sombras voló desde los cielos brumosos, haciendo pedazos el fuerte mecanizado. El Lord Inquisidor Bembrecht resistió durante toda la batalla, pero al final fue presa de los mismos venenos que habían capturado a sus compañeros. Sin embargo, únicamente para Bembrecht apareció un aliado inesperado tras despertar en una prisión cainita dentro de la ciudad conquistada. Esta figura sombría mató a sus captores y liberó al Lord Inquisidor para que regresara a Azir con una advertencia. Si los restos del veneno no hubieran enturbiado aún sus sentidos, podría haber reconocido a su salvador por lo que era, aunque en aquel momento solo vio una extraña coincidencia. Tras estos acontecimientos, Morathi rebautizó la ciudad con el nombre de Harkuron, Ciudad de las Bestias, y se dispuso a crear un nuevo refugio para sus seguidores a elfos y un infierno para cualquiera que no se plegara a ellos. Los humanos y Duardin que consiguieron escapar a la costa calimardiente, junto con algunos a elfos leales, iniciaron una resistencia desorganizada, intentando difundir su tragedia y luchar contra el nuevo régimen. Mientras sonaba su grito de guerra de Guardayunque resiste y la advertencia de traición de Bembrecht llegaba a los altos salones de Azir, los poderes oscuros miraban y se reían. Las acciones de Morathi no solo habían sembrado terribles luchas entre las fuerzas del orden, sino que también habían desatado un nuevo horror sobre los reinos. El príncipe oscuro sonrió detrás de su garra, pues la ascensión de Morathi había allanado el camino para que un fragmento recién nacido de su poder emergiera y adoptara una nueva forma blasfema. Entre los 12 paraísos de His, los forasteros a la sociedad Luminet solo residen en Sintil, la región central del reino. Sin embargo, este permiso no se extiende a todos. Mientras que los seguidores humanos de Sigmar establecieron su ciudad de ganancia del colono en Sintil, los seguidores no muertos de Nagash nunca han sido bienvenidos.
A pesar de ello, durante lo que se considera la noche en el Reino Dorado de Hys, una hueste de noctánimas se dirigió hacia Ganancia del Colono, y las legiones de Nagas invadieron el lugar donde antes les estaba prohibido entrar. Los espíritus llegaron en una gran multitud, miles de ellos, y con ellos llegó una niebla funesta que podía oscurecer incluso el resplandor de Hys. Atravesaron las protecciones arcanas, masacrando por igual tanto a los invitados humanos como a los anfitriones elfos. Eruditos Escinari de los Luminet colaboraron con magos humanos de la Academia Arcana, con sacerdotes devotos de Sigmar y de los dioses gemelos Hysianos para repeler a los maléficos invasores. Aunque eran potentes practicantes de la magia y la fe, no estaban preparados para enfrentarse a una hueste fantasmal tan vasta. El asalto parecía imparable, y a medida que los cadáveres se amontonaban en las calles y los espíritus se alzaban de entre los muertos para unirse al asalto, toda esperanza parecía perdida. Los defensores de la ciudad lucharon sin descanso a pesar de que su número disminuía, luchando contra la desesperación en vano, hasta que por fin su desafío fue recompensado con un resplandor que eclipsó incluso el amanecer. Teclis el resplandeciente, divinidad de la magia, provocó la destrucción total de los invasores. La desaparición de las noctánimas fue completa e incluso más repentina que su llegada. Tras esta milagrosa intervención, floreció la esperanza, conteniendo la oscuridad que intentaba apagarla. Teclis aprovechó este espíritu desafiante para reunir a una gran hueste de su pueblo. Los Luminet que reunió invadieron Sys a través de portales de reino ocultos con un único propósito. No estaban allí para destrozar ejércitos o matar a Nagas, ya que en el Reino de la Muerte tales esfuerzos carecían de sentido. En su lugar, buscaban crear un símbolo de esperanza que deshiciera el poder de huesos viejos de una forma que ninguna matanza grotesca podría conseguir. Avanzando sobre metalitos flotantes proporcionados por las montañas de Sys a los aspirantes a libertadores a petición de Teclis, los Luminet avanzaron rápidamente hacia las tierras interiores del imperio de Nagas. El genio estratégico Katakros, el comandante militar preeminente de Nagas, estaba ocupado en 8 partes, y el poder de la magia de Teclis eliminó la resistencia que se pudo reunir sin sus consejos. El objetivo del avance Hysiano era el tríptico, un trío de enormes estatuas de hueso esculpido y piedra de reino que servían para reforzar la necrotopía de Nagas. Derribar el enorme edificio en el corazón del imperio Osiarca, levantado al servicio de este espantoso ideal, sería un símbolo de victoria contra lo supuestamente inevitable, algo que podría estimular a aquellos que luchan dentro de Sys para seguir rebelándose. Sin embargo, incluso teniendo en cuenta las enormes guarniciones en la base de cada una de las 3 estatuas, no era una tarea sencilla. El tríptico no era una mera obra de arte malsana, sino construcciones óseas como los propios osiarcas y plenamente capaces de autodefenderse, algo que los Luminet aprendieron a un alto precio. Cada constructo portaba una hoja de piedra nula capaz de cortar los encantamientos de vuelo y protección, y los metalitos que transportaban al ejército elfo se detuvieron literalmente. Teclis pudo proteger a sus seguidores de las peores consecuencias de esta caída, pero sin su ventaja aérea, sus discípulos se vieron atrapados en una guerra de desgaste contra las fuerzas de la muerte. Una batalla así había favorecido históricamente a Nagas, ya que las fuerzas del dios de la muerte podían canibalizar la pérdida material de ambos bandos para reponer sus filas. En la batalla que tuvo lugar en el suelo de las tierras interiores primas de Sys, las magias devastadoras y portentosas abrasaron el suelo y los cielos. Teclis se enfrentó a todo un contingente de magos osiarcas para proteger a sus tropas, mientras que los aelementores que acompañaban a los Luminet oponían su poderío contra el implacable avance de los constructos osiarcas. Al final, estas fuerzas elementales fueron lo bastante potentes como para inclinar la balanza, y el tríptico fue abatido por máquinas de guerra, magia y poderosos martillos de piedra. Los mensajeros Luminet se llevaron las gemas de alma capturadas y los huesos forjados de las construcciones osiarcas para que sirvieran como prueba de la victoria a las naciones mortales que luchaban por sobrevivir en el Reino de la Muerte, avivando sus esperanzas de resistencia.
Como quizá el mayor insulto de todos a Nagas, Teclis grabó una runa geomántica en el suelo donde tuvo lugar la batalla, estabilizándolo contra la atracción del nadir de Sis. Esta victoria tuvo un gran coste. Los cuerpos y las almas de los Luminet caídos fueron tomados para servir en las fuerzas mortíferas de Nagas, sofocando la resistencia que esperaban alentar. En cuanto al contraataque contra His y los propios Luminet, ya estaba en marcha, ya que Nagas y sus mortarcas tramaban un nuevo plan. Desde que el necroseísmo de Nagas fracasó en su objetivo final de acabar con toda la vida en los reinos mortales, el gran nigromante ha ido adaptando sus planes para aprovechar los logros obtenidos. El auge de sus procesiones de noctánimas y los estragos causados por los hechizos permanentes fueron quizá los efectos más obvios, especialmente más allá de Sis. Sin embargo, la inversión del perímetro hostil de todo un reino en el nadir de Sis es, con diferencia, lo más aterrador para aquellos que realmente comprenden las implicaciones, aunque Nagas no se conformó con un solo nadir. Aunque ya estaba saciado del poder de Sis, trató de devorar otros reinos, canalizando sus energías a través de la red de portales del reino. Con este fin, envió agentes para supervisar los rituales que podían colapsar los principales portales del reino y convertirlos en vórtices mágicos, creando nuevos nadires menores en otros reinos. Entre sus agentes más poderosos se encontraban los mortarcas Mannfred, Neferata y Arkan. Mannfred fue enviado al despreciado reino de la vida, Giran, mientras que Neferata trató de llevar una nueva transmutación al siempre volátil Chamon. Arkan, el único ser en el que Nagas estuvo cerca de confiar de verdad, recibió el objetivo principal, His, hogar de los insolentes Luminet y su presuntuoso dios mago. Mannfred, tan conspirador y traicionero, falló deliberadamente. Bajo el pretexto de lanzar un ataque preventivo contra las fuerzas de Nurgle, cerca del lugar de ritual en Giran, les incitó a atacar a sus ejércitos. Conocía a Lariel de antaño, y su historia no era amistosa. Cuando la Reina Eterna sintió la presencia de un enemigo tan odiado en su reino, supo que vendría a saldar viejas cuentas. Tenía toda la razón, y abandonó la batalla contra la diosa de la vida y las fuerzas de la plaga a su llegada, dejando que enemigos antagónicos lucharan entre sí hasta la muerte final. Aunque no era mucho más leal que Mannfred, Neferata era mucho menos osada a la hora de actuar contra la voluntad de Nagas y se dedicó a su propio trabajo con la elegancia y el secretismo que la caracterizaban. Su red de agentes se extendió por todos los reinos, trabajando para ocultar la presencia de su señora. Desempeñaron su tarea casi demasiado bien, y tan grande fue el velo de protección que tejieron, que redirigió el tráfico aéreo de los Caradron leguas alrededor del lugar de su ritual. Tal esfuerzo fue cuidadosamente realizado, y no podría haber sido advertido por el capitán de ningún bajel. Sin embargo, la almirante Imoda Barrastor se preocupó de llevar un registro completo de las corrientes de Aether y las rutas comerciales del Reino del Metal, y descubrió que merecía la pena investigar el curioso punto en blanco. Su búsqueda le costó varios bajeles y casi la vida cuando fue descubierta por las fuerzas de Neferata. Se salvó gracias a retirarse y por la intervención de dos gemelos prodigiosos Luminet que habían estado activos en el puerto celeste al que huyó. Los gemelos, Elania y Elazor, habían estado investigando la red de Neferata y encontraron en la historia del almirante Barrastor una razón para acelerar su trabajo. Recurriendo a aliados de His, se unieron a los discípulos Alarid de los templos de la montaña para ascender a las cumbres chamonitas y detener los trabajos de Neferata en su origen. Sus fuerzas se vieron superadas en número por los muertos que Neferata había traído de Sis, y a pesar de su presteza, el ritual estaba casi completado a su llegada. En un intento desesperado por detenerlo, la mega rocosa Selaturia invocó a los espíritus de las montañas de Chamon y les otorgó una forma con la que destruir el lugar del ritual y detener la profanación del portal del reino. En His,
Arkan intentó primero una campaña contra el portal del reino Pozo Negro, el cual estaba en cuarentena tras los sucesos de Locaridara en Imétrica, con la esperanza de ocultarse en la oscuridad que se enroscaba en el reino hundido de Catartia. Sin embargo, la vigilancia de los Luminet se extendía incluso a esas profundidades y se unieron para defender sus hogares. En lugar de reducir sus fuerzas a polvo contra una resistencia tan feroz, el Mortarca de Sacramento se retiró y los Luminet se atrevieron a albergar la esperanza de haberle detenido, pero no fue así en absoluto. El siempre meticuloso Arkan tenía preparado un plan de respaldo y se dirigió a las puertas de la paradoja que unían los reinos de la luz y la muerte. En el lado Giziano, las puertas emergían en la inhóspita región de Aisia, donde los mortales podían convertirse en cristal o perder su corporeidad tras un pensamiento. Sin embargo, los Miriada Nula que comandaban estaban acostumbrados a luchar dentro del perímetro hostil y eran mucho más resistentes a la magia salvaje de lo que podrían serlo los mortales. Para detener el regreso de Arkan, el héroe inmortal conocido como la Luz de Eltharion reunió una pequeña pero comprometida fuerza para enfrentarse a ellos. Solo contaba con unos pocos voluntarios, ya que ninguno esperaba regresar de semejante viaje. Sin embargo, tal era la amenaza del Mortarca y el aprecio que los Luminet sentían por su campeón, que fue capaz de llegar hasta el ejército de Arkan con suficientes guerreros supervivientes como para obligar al Mortarca a enfrentarse a él personalmente. Los dos se habían enfrentado antes, en otro tiempo y en otro mundo, pero la hechicería del nuevo cuerpo radiante del Eltharion era a prueba de los hechizos que lo habían matado tiempo atrás. En los confines de His, ambos lucharon hasta que la luz de la hábil espada del Eltharion derribó al Mortarca y al temible abisal que montaba. Arkan y su montura no muerta salieron despedidos por el borde del reino y se precipitaron al infinito. Con la derrota de sus Mortarcas, Nagas se indignó aún más por la intromisión de los Luminet en sus planes, ya que sus planes en His y Chamon se vieron frustrados, además del insulto que le habían infligido en el tríptico. Con una furia terrible, se lanzó personalmente al campo de batalla, decidido a llevar a cabo sus planes y vengarse de los elfos de un solo golpe. Levantando una hueste de entre los muertos de Sis, se dirigió a la montaña sagrada de Avalenor, en el Reino de la Luz, con su nuevo ejército tras sus pasos. Los defensores de Imétrica ya estaban al límite por las batallas contra Arkan, y sus videntes se dieron cuenta del poder oscuro que había descendido sobre sus tierras casi demasiado tarde. Fue una hora desesperada, pasada en batalla sin el socorro de sus dioses, pues ninguno conocía el paradero de Tyrion y Teclis. A pesar de ello, los exhaustos guerreros de la montaña se prepararon una vez más y se dirigieron a Valenor. Al enfrentarse a la retaguardia de Nagas, recurrieron a medidas desesperadas, inspiradas por las batallas en Sis, realizando incineraciones apresuradas en el campo de batalla, sin ningún rito funerario, todo con el fin de negar refuerzos a los no muertos. Era una grave deshonra para los espíritus de los caídos, pero mejor que el tormento que sufrirían esclavizados a la voluntad de Nagas. Durante varios días agotadores, los simetrianos lucharon en su camino hacia Valenor contra fortalezas de hueso guarnecidas por guerreros osiarcas. Las incineraciones de los Luminet estaban cumpliendo su propósito, y las construcciones de hueso de los osiarcas no podían ser reemplazadas como se haría normalmente. Desesperados por impedir que los Luminet alcanzaran el gran ritual de Nagas, los osiarcas se volvieron contra sus supuestos aliados, los mordaces necrófagos de las cortes Comecarne. Los orgullosos pero engañados necrófagos de las cumbres de Imétrica no quisieron rendir más tributo a sus exigentes invitados osiarcas, y las dos fuerzas se enfrentaron cuando los cosechahuesos intentaron recolectar a aquellos que una vez habían luchado junto a ellos. Este movimiento desesperado costó caro a los defensores del lugar del ritual, lo que permitió a los Luminet superarles por fin. Al llegar al lugar del ritual, los Luminet se vieron expuestos a horrores que ningún mortal debería soportar. Incluso los sagrados cuernos largos de Imétrica, símbolos de los templos Alarid,
que se creían tan inmunes a la enfermedad como las propias montañas, se descomponían al caminar, y fosas comunes de sacrificios ensuciaban la cima sagrada. La desesperación y la fatiga se apoderaron de la mayoría de las fuerzas Luminet, y solo un puñado de vengativos guerreros a Elementiri mantuvieron la concentración necesaria para seguir adelante. Asaltar las fuerzas que defendían el bando de Nagas con tan pocos efectivos habría sido un suicidio, incluso sin tener en cuenta al propio dios. Sin embargo, mientras se dirigían a su inevitable muerte, llegó la salvación. Los vientos de las montañas trajeron consigo nuevos aliados, los espíritus a elementores Huracán y con ellos el propio Teclis descendiendo radiante. Mientras las fuerzas Alarit y Huracán asaltaban a los defensores del lugar del ritual, Teclis y Nagas se enfrentaron en lo alto de la montaña sagrada en un despliegue de la magia más poderosa de los reinos. Se conjuraron y desencadenaron hechizos permanentes, pero se extinguieron tan rápidamente que su propia denominación resultó ser una mentira. Teclis incineró los 9 libros de Nagas, aquellos artefactos que el gran nigromante había escrito hacía tanto tiempo. Sin embargo, el dios de la muerte no fue derrotado tan fácilmente, y sus oscuros hechizos estuvieron a punto de matar tanto al dios mago como a la luna esfinge Felenar. En su momento de casi triunfo, Nagas no fue derrotado por su rival por magias divinas ni por los vengativos espíritus de His, sino por aliados humanos de ganancia del colono, que habían viajado a través de un portal brillante para ayudar a Teclis con prototipos de luminarcas, grandes máquinas de guerra arcana. Estos recién llegados de Sintil lanzaron la luz de sus armas contra el temible Nagas, potenciadas por la propia magia de Teclis. Este nuevo poder inclinó la balanza del duelo. En un sobrecogedor despliegue de poder, Teclis abatió la forma física de Nagas, atando los restos a la montaña para que su poder pudiera ser exorcizado con una poderosa runa colocada en los cielos, acabando con el necroseísmo y aparentemente con el propio Nagas. Sin embargo, una niebla negra escapó del lugar de la batalla, llevando consigo el alma maldita del dios de la muerte. El espíritu del gran nigromante huyó a Asís una vez más, regresando a Nagasizar para reformarse y fortalecerse de nuevo tras la derrota. Aunque Nagas no fue aniquilado, la victoria de Teclis sobre el dios invasor protegió al sagrado Elementor Avalenor y salvó a sus devotos Luminet. Su exorcismo del poder mortífero de Nagas también fue una gran victoria, pero el dios mago se había visto gravemente afectado por su duelo, herido en cuerpo y espíritu por el poder oscuro que había combatido. Quedaba por ver si su guerra contra las fuerzas de la muerte sería finalmente un acto de sabiduría o de arrogancia.